Vamos a continuar entonces. Vamos a escuchar ahora a Benjamín Prado con su conferencia titulada Las palabras tachadas también son parte del poema. Bello título. Benjamín Prado es un escritor y ensayista madrileño, artífice de una extensa obra donde poesía, novela y relato conviven en una intensa trayectoria que se entremezcla con todas las manifestaciones artísticas contemporáneas. Entre sus aforismos, escribir es copiar del natural aquello que aún no existe, o déjate llevar por el libro que lees, dejan entrever su concepción de la literatura como una necesidad imperiosa al tiempo que natural, que fluye incesantemente al hilo de la propia experiencia vital. Los volúmenes Ecuador, Poesía 1986-2001, Iceberg, ambos aparecidos en 2002, y Marea Humana de 2006, recogen su producción poética, mientras que entre sus obras narrativas destacan Raro, de 1995, La nieve está vacía, de 2000, Jamás saldré vivo de este mundo, de 2003, Operación Gladio, de 2011, ¿Qué escondes en la mano?, de 2013, y Ajuste de cuentas, de 2013. Entonces los dejo con Benjamín. Muchas gracias. A mí me pasa siempre una cosa, es que cuando me llaman para que le ponga un título a las conferencias, le pongo lo primero que se me ocurre y luego cuando llego no me acuerdo por qué se lo puse. Pero a mí no tener nada que decir jamás me ha obligado a callarme, de manera que aún así hablaré mis 3 cuartitos de hora. Ahora, bueno, creo que para hablar de poesía y de literatura y de lo que yo creo que hay que puede servir para quien tenga ganas de no de saber cómo se escribe un poema, eso es imposible. Si yo tuviese la receta, no os la iba a dar, porque me la quedaría para mí solo y escribiría poemas infalibles. Sí, para saber a lo mejor algunas cosas que me importan a mí a la hora de escribir y algunas cosas que creo que está bien tener en cuenta no hacer cuando uno va a escribir un poema, por ejemplo, o una novela. Yo habría sido... A veces me he preguntado en qué otras cosas habría sido feliz. Yo soy muy feliz escribiendo. Me lo paso muy bien, me parece un trabajo increíble. No entiendo muy bien por qué me pagan por hacer algo que pagaría yo por hacer, pero el caso es que cuela y mientras siga colando lo seguiré haciendo. Pero a veces me he preguntado en qué otras cosas podría ser yo feliz también. Yo sería muy feliz siendo jardinero o sería muy feliz siendo carpintero. Creo que son las dos cosas en las que me sentiría mejor. Me gustan mucho las plantas, me presumo de tener dedos verdes y hacer cosas chulas con las macetas que puede tener uno en una casa en Madrid o con el jardincito que puede tener uno en su casa de Rota. Y me gusta mucho la carpintería, me gusta mucho ver cómo trabajan. Tengo un amigo carpintero y a veces voy a su taller a ver cómo hace las cosas. Claro, cuando tú eres carpintero, tienes que tomar una serie de decisiones antes de hacer, digamos, una mesa. Un carpintero no coge cualquier madera y hace una mesa. Un carpintero tiene que elegir, por ejemplo, de qué madera la va a hacer, porque no es lo mismo una mesa de haya que una mesa de roble. No va a tener ni la misma consistencia, ni el mismo tono, ni la madera va a ser igual de dúctil, etcétera, etcétera. Tiene que hacer un plano, tiene que hacer un dibujo, porque tiene que decidir si la mesa va a ser redonda, o va a ser rectangular, o va a ser ovalada. Tiene que decidir si va a ser una mesa de comedor y va a tener un uso, o va a ser una mesa de salón y va a ser más bajita, va a tener otro uso. Y después de eso tiene que intentar
creo yo, si quiere hacer una mesa que la gente se lleve de las tiendas, pues por la razón por las que nos las llevamos, porque nos gusta más que otras, la mejor manera de que algo nos guste más que otro es que no sea igual que el otro, ¿no? Decía Jaime Gil de Biedma siempre que había dos maneras de ser original. Una era hacer lo que no ha hecho nadie y otra es hacer lo que han hecho otros, pero de otra manera. Una es ser muy original, muy distinto, decía él, y otra cosa es ser muy eficaz. A mí me gusta mucho entre todas las cosas que hace mi amigo el carpintero, después de tomar esas decisiones sobre la forma, el uso, el tamaño, el diseño y demás de la mesa, tiene que pulirla, tiene que lijar por aquí, estar por allá, tiene que conseguir que la mesa no cojee de ninguna de las cuatro patas, lo cual no es nada fácil. Y luego tiene que hacer usan una palabra que a mí me encanta, me gusta muchísimo, y a la hora de escribir siempre intento recordarla. Después de terminar la mesa o de terminar el mueble, mi amigo dice que le va a hacer el acabado. Y a mí eso del acabado me parece extraordinario. Yo creo que cuando yo estoy trabajando, por ejemplo, en un poema, o estoy trabajando en el párrafo de una novela, a mí me obsesiona una serie de cosas que no tienen por qué obsesionar a otros escritores. Esto no es como la... Bueno, de hecho sí, es como la cocina, ¿no? En la cocina la suma de los ingredientes no equivale al manjar tampoco. Depende cómo los uses, en qué dosis, qué grado de cocción, a qué temperatura pongas el fuego, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a mí me gusta mucho tener la sensación de que cuando un poema, por ejemplo, o un párrafo de una novela tiene todo aquello que yo tiene que tener, por ejemplo, y no tiene todo aquello que no quiero yo que tenga. Por ejemplo, yo soy obsesivo con las asonancias, con las consonancias. No puedo soportar que en un párrafo de una novela haya unos guantes después de un antes. No puedo soportar esas cosas que le gustaban tanto a los poetas ripiosos, ¿no? El último Jorge Guillén, ¿no? Cuando vayas a Londres, no te atolondres, decía. Claro, yo antes de publicar eso me suicido. Y aunque admiro mucho yo los buenos ripios los admiro muchísimo, ¿no? Siempre digo que un poeta genial es Ramón de Campoamor, ¿verdad? Él tiene unos ripios maravillosos. Tiene el poema más erótico de la historia de la literatura española, que dice: le dijo sí, de tan discreto modo, que no lo oyó ni Dios, que lo oye todo. Qué cercanía, ¿no? Qué barbaridad. No, nadie ha estado tan cerca como los dos del poema de Campoamor nunca. Pero yo no quiero que un párrafo de novela tenga asonancias indeseadas, consonancias ni te digo. No quiero que en un libro, aunque sea una novela, aunque sea un libro de 200, de 300, de 400 páginas, no quiero que se repitan las palabras. Si en un sitio dije ancho, en otro prefiero decir extenso. Me peleo mucho por cosas que probablemente solo veo yo, pero que para mí son muy importantes. La variedad del lenguaje, la proporción incluso de los párrafos. Estoy hablando de novela, no de poesía, donde parece que todo es naturalmente más estricto, más minucioso. Yo creo que en una buena prosa también quien la escribe cuida ese tipo de cosas. Porque creo que todo tiene su armonía, creo que todo, o por lo menos tiene que parecer que la tiene. Cuando yo acabo un párrafo estoy con un poema, estoy mucho tiempo con el poema en la cabeza. Jaime Gil de Biedma otra vez decía una cosa que me gustaba mucho, decía que lo mejor de los poemas es cuando todavía no hay que escribirlos. Ese momento en que los tienes en la cabeza y la idea te va dando vueltas, se va gastando así como un caramelo en la boca, poco a poco, pero no te decides a empezar. Tomas decisiones que anulan decisiones anteriores. Cuando ya te pones a escribir el poema, cuando ya has decidido 7 cosas sobre él, ahora os diré que 7 cosas, por lo menos, entonces te puedes poner a escribirlo. Y cuando ya lo has terminado, cuando ya has tomado esas decisiones acerca de, primero, muy importante, sobre qué voy a escribir. Esto parece una obviedad, pero es que muchas veces lees muchos poemas en los que te das cuenta de que el autor no sabe muy bien sobre qué va a escribir. Hubo en los años 80 toda una onda de poesía, ¿no? Que yo
solía llamar poesía del trantrán, porque todo consistía nada más que en hacer alejandrinos y endecasílabos y alejandrinos y endecaséologos, pum, pum, y todo valía, ¿no? Y entonces uno cogía y decía, qué tristes son las tardes oscuras del otoño, los amigos que llaman, el cigarro que arde, los coches que se aparcan en la calle de enfrente. Y yo puedo seguir así días y días y días y días y escribir un libro de 7000 versos en aproximadamente un cuarto de hora, mientras con la otra mano leo el Marca. No me cuesta gran cosa, ¿no? Pero yo creo que primero hay que saber qué quiere uno escribir. Hay una crítica demoledora de Cernuda, que era pues, un poeta de las dimensiones que ya sabéis, seguramente uno de mis favoritos. Pero como crítico era trabiliario, se dejaba guiar por filias y fobias. Aquel que le caía mal era un poeta lamentable y aquel que le caía bien se lo perdonaba casi todo, ¿no? Una de las cosas que dice, sin embargo, la dice sobre Juan Ramón Jiménez, que es otro poeta a quien yo admiro muchísimo. Sobre todo el Juan Ramón del diario de una Atlántida, ¿no? El Juan Ramón del exilio, de Coral Gables, de Miami, de todo esto, ¿no? Pero Cernuda dice una cosa tremenda de otro Juan Ramón, de aquel Juan Ramón de los granas y los crepúsculos y todas esas cosas, ¿no? Dice, no soporto la rebusca, que ya la palabrita ya de Marras le hace a uno ponerse en guardia. No soporto, dice Cernuda en Juan Ramón, esa rebusca de lo que quiere decir una vez que ya ha empezado a decirlo. Terrible, ¿no? Lo que está diciendo es que Juan Ramón, por puro sonido, por pura autobiografía, por puro ímpetu descriptivo, empieza a describir y luego ya a ver qué quiere decir. Yo creo que es muy importante que cuando vas a escribir, por ejemplo, un poema, sepas exactamente sobre qué vas a hablar. Creo que tienes que tomar una decisión sobre, por supuesto, sobre el lenguaje del poema. ¿Cómo quieres que sea el lenguaje? Hay poemas maravillosos de todas clases, lenguaje culto, lenguaje popular. Aquí tenemos al gran Rafael Alberti, a mi maestro Rafael Alberti. Él lo mismo podía escribir una poesía neopopularista como la de Marinero en Tierra y que podía escribir un libro de surrealismo feroz, escrito en versículos como Sermones y Moradas, por ejemplo. Y es un gran poeta las dos veces. Cuando es un poeta irracional, cuando es un poeta claro, digamos, comprensible. Pero tienes que tomar esa decisión. Tienes que tomar esa decisión. En mi caso, eso es una decisión que afecta a la mitad de mi poesía. Me gusta que haya una parte más comprensible, me gusta que haya otra más oscura. Intento no olvidar lo que decía Blas de Otero, que era, bueno, podemos dudar si hay que escribir como se habla, pero lo que no se puede es escribir como no se habla. De esa manera que algunos confunden con la poesía de añadir palabras de 6 sílabas y a ser posible reverberantes, ¿no? La vieja anécdota de Villaspesa es maravillosa. Camina por los jardines de la granja en Segovia y le pregunta a quién le acompaña esas, dígame, esas así como cosas que flotan en los estanques, ¿eso qué es? Y el otro, con bastante mala intención, le responde, son nenúfares, maestro, esos de los que usted tanto habla en sus poemas. Para que no te ocurra eso, yo creo que uno tiene que saber exactamente lo que significa cada una de las palabras que va a poner en su poema. Luego tienes que tomar una decisión sobre el ritmo. ¿Qué es el ritmo de un poema? Un poema obviamente es la música de un poema, pero además es lo que te va a hacer a ti, es lo que le va a hacer incluso a los ojos, es lo que le va a hacer a la respiración del lector. Cuando Octavio Paz escribe un poema titulado El río, es un poema bueno, cuyo tema final es la grandeza de la naturaleza frente a la pequeñez del hombre, la permanencia de los bosques y de las montañas y de los ríos frente a la transitoriedad del ser humano que vive, se reproduce y muere. Algunos llegan a ministros entre medias, pero esa es otra historia. Y Octavio Paz lo escribe en unos versículos que si tú lees
como yo creo que hay que leer las cosas, que es como están escritas. O sea, uno no puede coger un poema es un código de la circulación, y lo mismo que tú no puedes pasarte los semáforos en rojo y acelerar en las rotondas, pues en el poema también tienes que pararte donde el verso te dice que te pares y volver a arrancar en donde el siguiente verso te manda a arrancar, si no te estás saltando todas las señales, ¿no? Si tú lees El río como lo ha escrito Octavio Paz, con unos versículos que hablan de cómo la inmensidad de los bosques precipita el verde sobre los ojos de aquel que camina asustado quizá por la oscuridad en la que no sabe qué va a encontrar con el paso del tiempo mientras se aleja de un mundo conocido, te ahogas. Pero es que Octavio Paz quiere que te ahogues. Lo que quiere Octavio Paz está utilizando de manera muy inteligente el ritmo del poema para que tú tengas otra dosis de lo mismo. Joder, qué grande es ese bosque del que habla, qué inmenso, qué vivo, cómo respira el bosque, cómo produce oxígeno para los demás, y yo solamente con leer un poema sobre él ya me estoy ahogando. Eso es lo que quiere Octavio Paz. Eso hay que tenerlo en cuenta también cuando uno escribe un poema. O al revés, ¿no? Los poemas saltarines de Lorca, ¿no? La casida de las dos palomas, ¿vale? Si lo lee uno como lee, casi está como una paloma pegando saltos de una rama a otra. Es un prodigio de sonido, ¿no? Los poemas del mismo Alberti, ¿no? Tan saltarines, ¿no? Tan cortitos, ¿no? Qué blanca lleva la falda la niña que se va al mar. Ay, niña, no te la manches la tinta del calamar. Todo eso estás como un calamar tú por ahí, nadando casi, ¿no? Esos poemas de Alberti son poemas líquidos, casi. Está uno como si fuera como si más que leerlos, nadase por ellos. Pero eso es porque Alberti ha sabido elegir exactamente ese ritmo también para el poema, ¿no? Luego tienes que elegir una estructura también. ¿Cómo vas a escribir un poema sin haber decidido dónde están las columnas, dónde está el tejado y cómo se sujeta todo? Eso habla de la armonía del poema, habla de esa manera en que el poema, cuando tú lo lees al final, te da esa sensación que decía Paul Valéry que tiene que dar el buen poema, que es las mejores palabras en el mejor orden. ¿Cuáles son las mejores palabras? Las mejores palabras son las que trasladan la emoción de una cabeza a otra. Escribir es hacer trasplantes. Decía de manera mucho más medicinal que de la que le acabo de decir yo, el poeta romántico William Wordsworth, que creo que seguramente escribió la frase más citada, pero no la mejor entendida, o al menos no la entendida de manera más completa de la historia de la crítica literaria. Todo el mundo la conoce. La poesía es una emoción reelaborada en calma. Todos los malos poetas de este mundo, salvo que sean genios, si son genios no, si son Neruda, si son Alberti, si puede hacer lo que decía Rafael, que decía, no, yo cuando estaba ahí en Argentina, yo me metía ahí en mi casita de la Gallarda, yo me metía en una pequeña caseta que me había montado ahí María Teresa León, ¿no? Allí para echarlo de casa cuando daba la lata, imagino. Decía, y yo en una tarde escribía 8 o 10 poemas. Decía, de pronto uno era La Paloma. Pero claro, para eso tienes que ser Alberti. Y aún así, él mismo ya estaba diciendo que los otros 7 no eran La Paloma. Tú, si te paras en la primera mitad de la frase, normalmente el poema suele ser tramposo. La poesía es una emoción, dice la gente. Y dice, pues si es una emoción, entonces voy a ser muy emotivo, voy a decir cosas muy sentimentales, le voy a atacar directamente al corazón al lector sin pasar por el oído, sin pasar por los ojos, sin pasar por los pies para que los mueva un poquito, por un poquito de ritmo, y voy directamente al corazón. Entonces pasa lo que decía también Rafael, decía, chico, en esta vida se le puede ganar a todo menos a un mal poeta. Pues te pones a leer con él y empieza allí que si el poema a su madre cuando se murió, el padre que no sé qué, y el gato que le pilló un coche, y ahí no hay manera, ¿no? Apela a unos bajos instintos y uno nunca está a la altura de sus bajos instintos, ¿no? De manera que sales perdiendo. Pero eso solamente es para una lectura. En la realidad es que el poeta que se para en la primera mitad de la frase suele olvidar que para escribir hay que actuar como para discutir, creo yo, ¿no? Cuando tú estás enfadado con alguien, te enfadas, estás peleado,
lo mejor es no hablar entonces. Porque si hablas entonces, como estás, más que tener ira, la ira te tiene a ti, pues entonces vas a decir cosas que no piensas, te vas a exceder, vas a sacar armas de caza mayor que a lo mejor no merecen la pena, ¿no? Teniendo en cuenta sobre todo que nadie se pelea con tanta ferocidad como quienes se quieren. No sé por qué, pero es así, porque somos un bicho muy raro, ¿no? Es mejor dejarlo, dejar que se enfríe la emoción, dejar que se pase un poco la exaltación y luego ya venir y cagarte en todos sus muertos, pero más fríamente, más fríamente. Con la poesía pasa igual. Si tú escribes un poema en un estado de exaltación, en un momento en que las emociones te tienen atrapado, normalmente vas a ser muy sentimental, vas a ser muy emotivo, vas a ser muy romántico, pero no te va a salir un buen poema. ¿Por qué hay que acabar la frase de Wordsworth? Hay que acabarla. La poesía es una emoción reelaborada. Ah, vale, o sea que hay que reelaborarla. En calma. Hay que reelaborarla cuando sobre esa emoción tú has podido sacar tus propias conclusiones. Es lo mismo para leer. Cuando uno lee un libro, tiene que intentar tranquilamente saber qué está leyendo y poderlo explicar después. Lo digo por algunos críticos literarios que parecen no hacer eso, ¿no? Por mucha gente, ¿no? O sea, no hay peor insulto, bueno, insulto no, pero no hay nada más desalentador que cuando escribes un libro, has hecho todo esto que os estoy diciendo que se hace para escribir un libro, te has matado a trabajar y viene alguien y te dice, qué bonito. Tú dices, hombre, ¿y qué más? Porque qué bonito puede ser un episodio de Heidi también. ¿Cómo que muy bonito? Y mis faltas de asonancias y mis estructuras y todo eso. Una emoción reelaborada en calma. Eso también hay que saberlo hacer antes de escribir tu poema. Y por eso la estructura es tan importante. Por eso tienes que saber exactamente, os decía antes, no solamente qué dice el poema, no solamente qué idea expresa el poema, no solamente cuál va a ser su lenguaje, no solamente cuál va a ser su ritmo. También tienes que saber qué le quieres hacer a quien lo lea. ¿Para qué existe todo esto? Esto es una ceremonia extraordinaria. Esto que estamos haciendo ahora mismo es la máxima expresión de la inteligencia humana. Esto es la cultura. La cultura es que yo estoy aquí hablando y vosotros me estáis escuchando. ¿Pero por qué? La cultura es que uno entra a un museo y mira un cuadro. La cultura es que uno ve a un cantante en una plaza de toros con un extraño aparatito así que lleva unas cuerdas aquí y que le da así con una mano y hay 8 o 10.000 personas absolutamente atrapadas por la emoción, parece que les está contando algo en lo que a ellos les va la vida. ¿Pero por qué? Pues yo creo que porque nosotros necesitamos, primero, necesitamos contar y que nos cuenten. Necesitamos saber. He dicho saber, no estar enterados. Para estar enterados basta poner la tele. Saber, estar enterados es una degradación del saber y ahora mucha gente quiere nada más que estar enterada, ¿no? En vez de saber algo sobre un cantante, quiere tener 70.000 discos en el MP3. Eso es estar enterado y picar un poco de todo, no es saber. Yo hablo de otra cosa, de un conocimiento más completo de las cosas. Queremos saber que necesitamos contar. ¿Para qué pintaron en Altamira aquellos bisontes? Porque querían contarnos cómo eran. ¿Cómo que si queremos contar? Tenemos tanta necesidad de contar que tú vas a ver una película con alguien al cine y cuando sales el que estaba contigo te la cuenta. Dice, pero joder, si estaba ya al lado, ¿por qué me la cuentas? Si sale el tío y te la cuenta. Oye, qué fantástico, cuando el tío se sube a la moto, ¿no? O los que retransmiten los partidos de fútbol, ¿no? Meten un gol y dice, Butragueño, ¿cómo ha sido el gol? Dice, bueno, pues ha golpeado con la pierna derecha y el balón ha entrado junto al poste izquierdo y dice, eso ya lo he visto, dime otra cosa, ¿no? O sea, analiza algo, no me digas esto, ¿no? Eso sí, Butragueño llegó al culmen de la genialidad cuando le preguntó el que estaba con él, Emilio, quedan 3 minutos, ¿cuál sería tu resumen del partido? Y dice, bueno, para empezar habría que decir que prácticamente cada vez queda menos tiempo. Eso me encantó, eso me pareció un acto ultraísta. Huidobro lo hubiera puesto en un poema sin ninguna... Pero bueno, en fin, que me voy.
Hay que saber qué le quieres hacer al que está leyendo el poema. A mí eso me importa muchísimo. Yo cuando estoy, después de haber tomado todas esas decisiones, pienso, sí, pero ¿y yo qué quiero que le pase al que lo lea? Eso es muy importante. Por ejemplo, yo estoy escribiendo toda una serie de novelas, algunos las conoceréis, van a ser 10, protagonizadas por un profesor que se llama Juan Urbano, que se investiga pues, algunos episodios recientes más o menos de nuestra historia y tal. Cuando escribí la primera de todas, yo tenía que tomar una decisión, fijaros lo que os estoy diciendo, sobre un solo poema, tenía que tomar una decisión sobre 10 novelas, ni más ni menos que sobre 10 novelas, porque si vas a hacer una serie, lo que no puede ser es que cada una sea de su padre y de su madre, tienen que tener una cierta continuidad y dentro de esa continuidad una variación que haga que uno no piense que leyendo la primera ya ha leído la quinta, ¿no? Y la primera de todas las que escribí, se llamaba Mala gente que camina, hablaba de un tema muy duro, que era el robo de niños a los republicanos por parte de los fascistas y después en la posguerra y tal, ¿no? O sea, por cierto, algunos decían y escribieron que me lo inventaba. Decían, recuerdo el titular de un periódico que decía Benjamín Prado fabula, dije, pues sí, ya, si fabulo ya. El supuesto, dije, pues sí, ya es supuesto. Y me recordaba aquellas contraportadas que hacía Pere Gimferrer en los libros de Seix Barral, que destrozaba a los autores a base de elogios, ¿no? Decía, Renato Pezzoli es uno, decía, ya no es el más, ya es uno, de los mejores autores sicilianos, decía, ya no italianos, no, solo sicilianos, ¿no? Enmarcados en la corriente realista, y decías, pues entonces ya solamente es en la corriente que han publicado en los últimos 10 años, y decía, en los últimos 10 años, en la zona de Nápoles, de joder, a base de elogios lo destrozó el tipo, ¿no? Bueno, pues a veces pasa lo mismo. Bueno, tú tomas todas esas decisiones, digamos, sobre el poema. Bueno, estaba contando, voy a acabar lo de Mala gente que camina. Digo, joder, tengo que hacer 10 novelas. Entonces, como estoy escribiendo estoy fabulando sobre esa supuesta historia que quizás ocurrió en un país probablemente llamado España, cometida por unos tipos que igual eran un poco fachas y demás, ¿cómo hago para que el lector no viva horrorizadas las 500 casi páginas de la novela? ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, yo no sabía que iban a ser 500, pero más o menos tú cuando empiezas a escribir una novela tienes una idea de si te va a llevar o te va a más o menos espacio. Y pensé, tiene que ser un tipo divertido. El narrador tiene que ser un tío divertido, tengo que construir un personaje irónico, un personaje de película de Woody Allen, un tipo que diga cosas ingeniosas, una cosa que haga que la gente que esté leyendo el libro de vez en cuando puedan sonreír, puedan sentir un cierto alivio, se echen un poquito de agua fría en medio de la quemadura de esta historia tremenda. Yo eso no habría podido empezar a escribir la novela si no hubiera tomado esa decisión previamente. Yo necesito saber esas cosas antes de escribir, por ejemplo, ¿no? Una vez que he tomado todas esas decisiones, tengo la sensación de que puedo empezar a escribir. Una vez que he empezado a escribir, intento respetarlas. Me he puesto, vuelvo al mismo ejemplo, mi propio código de la circulación, intento respetarlo. Yo trabajo con muchos papelitos. Intento recordarme, por ejemplo, en una novela la coherencia de los personajes. Tú en una novela no puedes decir Enrique encendió un cigarrillo así impunemente. ¿Cómo que? Tendrás que pensar, bueno, un tipo como este, en una situación como esa, ¿realmente encendería un cigarrillo o no encendería un cigarrillo? Y tienes que atenerte a eso porque si no pasa lo que pasa a veces, que lees novelas que los personajes en el capítulo 2 parecen cultos, en el pasillo 18 parecen unos tarugos, en el capítulo 6 son gente de una educación exquisita, en el otro no puede ser, o sea, quiero decir, vale, todos somos múltiples, todos tenemos diferentes caras, etcétera, etcétera, pero también somos de una manera, tú sabes cómo es la gente, ¿no? De hecho, yo siempre he tenido la teoría de que todo está en tu clase del colegio, ¿no?
luego al final, bueno, todo o casi todo, ¿no? Hay el desleal, la traidora, el colega, el amigo, la otra. Luego yo veo gente y digo, coño, este es igual que Oñate, pienso yo. Igual de idiota que Oñate, o igual de majo. Oye, este es qué buen amigo, es igual de buen amigo que era Pablo siempre y tal. Bueno, casi todo está ahí. Esos caracteres, sirven para lo que tiene que servir además la literatura, que es para dar ejemplo de lo que está fuera, para dar ejemplo del mundo real. Vuelvo a la pregunta de antes. ¿Por qué leemos? ¿Por qué celebramos estos extraños rituales en torno a una guitarra, a un libro, a lo que sea? Pues porque necesitamos que nos den explicaciones. Necesitamos que nos den explicaciones a nosotros mismos. Yo siempre suelo repetir que lo que importa de un libro no es lo que cuente del autor, salvo si es una autobiografía, obviamente, dejando esa salvedad, es lo que cuente del lector, lo que cuenta de aquel que lo está leyendo. Los que te dan, los que cambian incluso tu percepción de la realidad. ¿Quién es un gran poeta? Un gran poeta es Neruda. ¿Quién es un gran poeta? Un gran poeta es Valéry. ¿Por qué es un gran poeta Neruda? Pues porque escribe las odas elementales y es capaz de cambiarle los nombres a las cosas y cambiar la percepción de las cosas. Fijaros qué poder. Y Neruda no está escribiendo poemas sobre crepúsculos, sobre batalla, sí también, pero digo, en esos de las odas elementales hay una oda a las tijeras. Joder, pero es que les llama pequeños ríos amarrados, pájaro que vuela en las carpinterías. O hay un poema sobre los calcetines, coño, hay algo menos poético que los calcetines, pero es que lo llama liebres suaves. O hace un poema sobre la cebolla, y a la cebolla le llama redonda rosa de agua, anémona nevada, ¿no? ¿Quién se vuelve a comer igual una ensalada después de leer eso? Paul Valéry en El cementerio marino, ¿no? ¿A qué suena el mar? Tú has estado en el mar. El sonido del mar, ¿cómo es? Es alegre, es funerario, es vida, es muerte. No se sabe muy bien, ¿no? Oye, Antonio, ¿a qué suena el mar? Coño, Antonio diría, pues ¿a qué suena el mar? ¿A qué suena el mar? Dame unos días, hombre. ¿Puedes repetir? Y llega Valéry y dice, ese tumulto análogo al silencio. Análogo. ¿Cómo encontró este tipo análogo? ¿Cómo puede ser el tumulto análogo al silencio? Y sin embargo, es que cuando tú lees ese verso, los que no lo habíais leído, ahora lo habéis oído, ya no vais a oír nunca igual el mar. Ya vais a saber que es, evidentemente, cuando estéis en un chiringuito con unos colegas tomando una cerveza, no vais a decir, qué hermosura de tumulto análogo al silencio la de esta playita, porque quedáis como unos idiotas, pero tú vas a saber que Valéry ha cambiado, te ha cambiado el oído, le ha dado la vuelta y ha metido otra idea del sonido del mar. A eso tiene que aspirar un gran poeta. Hacer que las cosas parezcan lo que son, pero a través de símbolos, no a través de palabras. Un poema que diga, el mar es hermoso, el mar es bonito, las olas vienen y se van, hay 1 millón de ellos, pero uno piensa, ¿y por qué? Como decía aquella crítica de Aristóteles, ayer se estrenó en el Teatro María Guerrero de Madrid la obra X, dirigida por X y protagonizada por X, X y X. De punto y aparte. ¿Por qué? Era una crítica terrible, ¿no? Pues a veces uno piensa, ¿por qué? No. Cámbiame mi percepción de las cosas, porque para eso tiene que existir la poesía después de que se haya escrito tanta poesía, porque el último punto del que os quería hablar, que creo que hay que pensar antes de escribir el poema, es, ¿voy a decir algo que no se ha dicho? ¿Voy a decir lo que ya se ha dicho de una manera que no se ha dicho nunca? Porque si no, yo prefiero no decirlo. A mí eso me obsesiona. Cuando estoy escribiendo lo que sea, siempre pienso, pero ¿y esto se ha dicho? ¿Esto ya se ha dicho? ¿Estoy descubriendo el Mediterráneo? ¿Cómo puedo hacerlo para que cambie? A veces es una palabra, ¿no? A veces una palabra, un giro, consigue que lo que parecía ya dicho se diga como no se dijo nunca, o se diga otra vez por primera vez, que eso es en lo que consiste también la cultura, en volver a decir por primera vez lo que ya se dijo, de manera que uno lo ve y dice, joder, me lo recordaste todo otra vez, ¿no? Qué maravilla.
Todo eso hay que pensarlo, creo yo, antes de escribir nada. Entonces alguien me dirá, bueno, pero entonces te has cargado toda la espontaneidad, ¿dónde está la inspiración? Entonces escribir es como una especie de maqueta. No, la inspiración cabe. Sin la inspiración no pasa nada. La inspiración de Picasso, sí, pero que me pille trabajando. Y entonces, después de estar haciendo todo eso, es cuando se te ocurren las grandes ideas. Cuando tú realmente tienes toda esa mapa, digamos, del tesoro, entonces, en base a todo eso, es cuando te vienen las ideas. Pasa mucho con la rima. Hoy en día, normalmente no solemos escribir poesía con rima, pero los que de vez en cuando escribimos alguna canción con algún colega, alguna cosa, tú te das cuenta que la rima te obliga a cosas. Como tienes que rimar con arcipreste, pues entonces a lo mejor se te ocurre algo que no se te habría ocurrido de ninguna otra manera si estuvieras haciendo un poema libre. Aquello que te impones a veces te lleva a la libertad creativa, aunque parezca una paradoja. A veces te lleva porque te obliga, porque te lleva por caminos. Tengo por ahí un aforismo que dice que perderse es inventar otro camino, y a veces es así. De pronto lo inventas, te lleva por sitios a los que no hubieras ido por ti mismo. Una vez que has pensado todo eso, entonces llega mi alma de carpintero. Y lo que piensa, vale, creo que ya está terminado, ¿no? Tú estás con un poema, estás con un párrafo, y esto ya es más difícil de explicar. Hay un grado de intuición que te dice que sí o que te dice que todavía no. Que te dice que ese párrafo, como decía Juan Ramón, no lo toques ya más, que así es la rosa. Lo vas a estropear. O te dice que sí, que está bien, que te gusta, pero que hay algo ahí que no termina es como si una palabra... Y una palabra lo cambia todo, pero claro que no lo cambia todo, es que la literatura está hecha de palabras. Pero no de palabras cualquiera, sino de eso que decía Valéry, de las mejores palabras en el mejor orden. ¿Las mejores palabras cuáles son? Las más alambicadas. Son los nenúfares de Villa Espesa. Las mejores palabras son las que dicen mejor lo que quieres decir y las que van a hacer a quien lo lee sentir de la manera más aproximada posible. Recordad también aquello de un poema no se termina, se abandona, pero de la mejor manera posible lo que tú quieres que sienta. No vale cualquier palabra. El retrato de Antonio Machado es uno de los poemas más famosos de la historia de la literatura. Desde luego la historia de la literatura española lo saben o deberían de saberlo todos los españoles, quizá menos el ministro Wert, de memoria. Está chupado, ¿no? ¿Qué dice Machado? Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla y un huerto claro donde madura el limonero. Tú dices, claro, o sea que vivía en Sevilla, ¿no? Y había ahí un huerto y un limonero. Y él llegó y lo dijo. ¿Qué mérito tiene eso? Bueno, vamos a probar qué mérito tiene eso. ¿Qué son los sinónimos? Los sinónimos son palabras que sirven para decir lo mismo de otra manera, ¿no? Vale, pues cambiémosle a Machado a ver si dice lo mismo, ¿no? Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla. Bueno, pues digamos mi niñez. Y en vez de recuerdos, digamos memorias. En vez de limonero, digamos naranjo. Haced esa prueba. Construir esos dos versos así y ya veréis cómo no es igual. Ya veréis cómo no es ni remotamente igual. Ya veréis cómo lo que habéis hecho es destrozar el poema de Machado. ¿Por qué? Porque Machado eligió las mejores palabras en el mejor orden. Y no consiste en ser redicho, consiste en buscar hasta que tú tienes esa sensación de que el poema ya está terminado. Y entonces, el carpintero. Llega el carpintero y dice, ya, pero ahora tienes que hacer el acabado. Porque si no haces el acabado, igual la mesa no está todo lo suave que debiera. O igual la mesa cojea un poquito. O hay un milímetro de madera más alto que el otro.
Entonces hay que hacer el acabado. Poner un detallito aquí, detallito allá. El acabado es decisivo. El acabado es el tío ese que se sube a las pirámides ¿cómo se llaman? Las torres estas que hacen los catalanes, ¿no? Esa es la guindita, el que se sube arriba y si se sube mal se cae la pirámide entera, ¿no? Pero si se sube bien es cuando la gente aplaude porque se ha conseguido aquello que se buscaba, ¿no? Culminar, digamos, la pirámide, culminar la obra. Entonces hay que hacer el terminado. Hay que hacer el terminado del párrafo, hay que hacer el terminado del poema. Y cuando tú ya piensas que ese poema o ese párrafo de una novela ha cumplido con todos esos requisitos que le habías puesto de antemano, cuando no tienes que hacer ninguna rebusca, como decía Cernuda de Juan Ramón Jiménez, de lo que quieres decir, una vez que has empezado a decirlo, entonces vas a tener muchísimo más fácil la posibilidad, siempre es una posibilidad, siempre. Decía Oden que un poeta nunca sabe si el poema que ha terminado va a ser el último, nunca sabe si va a ser capaz de hacer otro. Que un carpintero, curiosamente Oden también habla de carpinteros, que un carpintero que ha hecho 100 mesas puede estar seguro de que la mesa 101 lo va a hacer bien, pero un poeta que ha escrito una obra maestra no está seguro de que vaya a poder escribir otra. Ahí tenéis a Juan Rulfo, escribió Pedro Páramo y unos cuantos cuentos y no pudo escribir nada más. Por ejemplo, fue incapaz de superar eso. Y honradamente no escribió nada más. Hay 1000 ejemplos de lo mismo. Una vez que tú has hecho todo eso y le haces el terminado, ya solo queda una cosa, que es rendirte. Nunca vas a llegar a escribir exactamente lo que querías escribir. Nunca vas a conseguir, desde luego, eso que os he dicho antes, que tiene un punto megalómano de voy a elegir lo que le hago al lector, nunca se va a producir de manera literal. ¿Por qué? Porque esto es igual que la física. En la física hay esa ley que dice que el volumen de un cuerpo es igual al agua que desaloja cuando lo sumerges. En los libros el lector también se sumerge, desaloja parte del libro, por decirlo así de alguna manera, y añade su propia visión, añade su propia emotividad, añade su propia inteligencia, añade muchas cosas, y los libros, de alguna manera, son incapaces de aquello que tienen la obligación de intentar, que es coger al lector, llevarlo de la mano de donde tú quieres a donde tú quieres, que sienta lo que tú quieres. Eso es imposible, pero en la medida en que tú te lo exijas con más fuerza y con más rigor y sin rendirte nunca, porque este trabajo consiste en no rendirse nunca, lo vas a lograr un poquito más que si hubieras sencillamente hecho eso que hace alguna gente, que es poner un papel en blanco y empezar a escribir, y ya veremos de qué, ya veremos cómo, y ya nos dejaremos guiar por los latigazos de la inspiración, que yo creo que más que el aliado es el enemigo, ¿no? Pobre de aquel escritor, salvo que sea el genio más grande de todos los tiempos, que piense que solamente por ser él lo que diga le va a interesar a todos los demás. Muchas gracias. Luego diréis, ¿sí ese del que huyen sus presentadoras? No. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que queráis comentar? ¿La preelaboración le lleva más tiempo que el desarrollo? A veces sí, pero esto es como hacer un agujero. El agujero es más grande cuanto más tierra sacas, y mejor. Yo creo que es que si no te lleva más la elaboración, la preparación, la documentación, por ejemplo, en el caso de una novela, claro, yo cuando digo que tardé en escribir mi novela Mala gente que camina 5 años, en realidad estoy mintiendo. Yo en escribirla tardé quizá menos de 2 años. Pero si no me hubiera documentado otros 3, hubiera sido imposible. Por ejemplo, esa novela es imposible de escribir sin esa documentación. En un poema no es tan excesivo. Yo creo que un poema que te lleve 5 años escribirlo, mala cosa. Mala cosa para los dos, para ti y para el poema. Sobre todo para el poema, ¿no? Entonces, creo que no, pero creo que sí que es muy importante. Y luego también esto es como conducir. Una vez que tú ya has hecho eso como método, ya no tienes que mirar la marcha y el embrague, ya lo haces de manera automática, de manera mecánica. Hay muchas cosas que yo cuando voy a escribir un poema
Cuando ya he tomado, digamos, decisiones sobre el libro, cómo va a ser el libro en general, ya las hago de manera más automática, no tengo en cada poema, pero siempre me llevo... Además, yo de verdad que en eso estoy muy de acuerdo con Jaime Gil de Viedma, que es creo que uno de los poetas esenciales del siglo XX en nuestro idioma, ¿no? Yo creo que es verdad que es que lo más bonito del poema es cuando lo tienes en la cabeza, cuando estás dando vueltas, cuando estás pensando a ver exactamente, ¿no? Escribirlo luego siempre aboca al fracaso, o sea, un poema nunca va a ser exactamente lo que tú sueñas que sea, casi nunca, ¿no? ¿Yo niego entonces que uno pueda un día llegar y escribir? No, no lo niego. Lo que pasa es que a mí nunca me pasó. Entonces, a lo mejor alguien puede... Pues eso, igual Alberti es verdad que puede ir un día y en 10 minutos escribir La Paloma, que luego es uno de los poemas más famosos, se lo han cantado 40, está teniendo una difusión extraordinaria. A mí nunca me ha pasado, la verdad. Yo siempre he tenido que trabajar mucho. Es más, yo soy de los que luego los libros... Yo considero todos los libros en marcha. Yo los cambio. Cuando voy haciendo edición... Si hay una cosa que yo os agradezca a los lectores es que compréis mis libros para que yo pueda hacer reediciones y las reediciones las pueda manipular, las pueda tocar un poquito, porque siempre hay un versito que te tortura, siempre hay un párrafo que dices, Antonio encendió un cigarrillo, te daba yo a ti cigarrillo, te daba yo a ti. Serás imbécil. Y entonces si sale otra edición es maravilloso porque Antonio ya no enciende ningún cigarrillo, ¿no? Yo creo que sí, que es muy importante, ¿no? Pero es que para todo, o sea, si no hay palos de moguer no hay América. Tienes que encontrar sitios de los que salir y entonces va a ser más fácil, ¿no? ¿Eh? Ella es de mover. ¿Ves? Las casualidades también existen. Bueno. ¿Alguien más? Me he cargado la fiesta, por lo visto. A mí me gustaría hacer, bueno, primero un comentario y luego hacerte una pregunta. Primero un comentario porque me parece que una de las cosas más... Bueno, todo lo que has dicho es interesante, entenderme, pero me parece muy oportuno la diferencia entre estar enterado y conocer. Porque digamos que todos estos días hemos estado un poco hablando de cómo la escritura y la lectura son procesos que cuestan trabajo, pero que aún así producen un disfrute, un placer. Y que no siempre, no se puede relacionar el divertirse con que algo sea fácil, ¿no? No tiene por qué estar relacionado, puede ser algo muy difícil y en cambio disfrutar. Cuando tú has comentado ahora que muchas veces se disfruta mucho más haciéndolo que luego el resultado, bueno, ya que estamos en Cádiz, se me ocurre que puede ser igual que cuando aquellos que somos aficionados a disfrazarnos, muchas veces tú disfrutas más elaborándote el disfraz que cuando ya has conseguido el resultado, ¿no? Pues puede ser un símil. A mí me parece, por tanto, tú que también has mencionado la cultura, creo que ahí está la clave de muchos de los errores que se están cometiendo ahora, y no sé si tú estarías de acuerdo conmigo en que evidentemente cuando se dice si la gente lee más, si lee menos, ahora se leen más libros que nunca, pero en cambio cuando hablamos del nivel de conocimiento que la gente tiene de su cultura, vemos que ese conocer quizás no es tan completo y que a lo mejor efectivamente se tiene mucha información, es decir, la gente puede estar muy al tanto de lo que ocurre, pero eso no es garantía de que se conozca profundamente. Y eso nos lleva a que nos pasen las cosas que nos pasan con nuestro patrimonio cultural, que yo siempre defiendo que no son solamente los edificios, sino que hay toda una literatura oral, una literatura escrita, y nuestros poetas, grandísimos poetas, y todos aquellos autores que han ido de alguna manera conformando un universo que es preciso conocer y que, como decía Ángela también en la anterior intervención, son nuestros contemporáneos, pero también nuestros pasados, porque hay que releer a Machado, porque hay que tener siempre pues algún poema de Alberti a mano, porque hay que volver a Valéry, porque hay que interesarse y tener curiosidad por eso. Y me interesa mucho ese concepto del conocimiento, como algo, primero, que se adquiere con lentitud y segundo, que tiene un esfuerzo. No sé si y además que, en fin, produce más satisfacción lo que ¿no? Yo me acuerdo cuando yo estaba en la universidad, la gente decía, ya me he cargado la regenta y ahora voy a por Fortunata y Jacinta. Y a mí me parecía que en ese cargarse, ¿no? había un triunfo, ¿no? Lo he conseguido. Me empecé, le parecía un poco latoso y tal, pero al final me ha gustado. Hombre, habría que preguntarse primero si, en general, en la cultura y en la no cultura, el exceso de información
nos está sensibilizando o nos está embruteciendo. Sí, yo creo que a A veces lo nos mejor nubla estamos la vista. embrutecidos por el exceso de información. Habría que saber también si el exceso de información sin filtros es bueno o es malo, porque ahora todo el mundo es periodista, todo el mundo es fotógrafo de prensa, todo el mundo tiene su columna de opinión en su blog, todo el mundo analiza, todo el mundo... Bueno, habría que saber hasta qué punto la parte buena que tiene, que evidentemente la tiene, es decir, ya no está la información, ya no está la cultura en manos de 4 mandarines que No, deciden lo que estamos gusta y hablando lo de que no gusta, lo que hay que oír, lo que hay que oír, lo que hay que leer y lo que no hay que leer, ¿no? Los viejos tiempos en No los que estamos tú hablando de publicabas eso. una novela y si no salías en determinado sitio no existías. O su parte mala, que es que nunca sabes exactamente cuál es la preparación de aquel que juzga, de aquel que condena, de aquel que dice esto no, o de aquel que da un pasaporte y dice esto sí. Habría que preguntar todo eso. En el caso de la cultura, está muy claro, el ejemplo de la música es nítido. Tú antes te comprabas un disco, 2 discos, el dinero que tenías. Para empezar, el disco te gustaba por narices, ¿no? Porque como te habías gastado un dinerito, a la 8ª escucha decías, esas trompetillas de la 5ª canción y tal. Lo analizabas. A ti te gustaba Dylan, a mí me gusta Dylan. Pues yo me leía el Desire de Dylan y me iba a la carpeta, mira, todas esas cosas que son un disco que no solamente es música, es el arte de la carpeta, son las letras, es saber quiénes son los productores, es ver el diseño, son muchas, o sea, no solamente es música que sale así, ¿no? Ahora muchas veces solo es música, porque como te lo bajas de MP3 directamente todo eso te lo pierdes. Bueno, yo estoy todo el día oyendo música. Entonces, yo mismo lo hago, es decir, yo me vengo aquí a mi casa de Rota y traigo un MP3 con 30.000 canciones para escuchar 2 mesecitos. Pero muchas veces suelen ser cosas que ya conozco, que ya he oído, que me interesan por lo que sea. Cuando yo veo a veces los MP3 de algunos amigos, digo, oye, pero en 3 vidas no puedes oír eso. Y número 2, ¿cómo es posible que te interese al mismo tiempo Lou Reed y Lady Gaga? Lo mismo tienes el último de Bisbal que el último de los Stones. Pues seguramente porque vivimos en algún artículo sobre eso escrito, ¿no? En algo que llamé la cultura del picoteo. ¿Qué es eso? Es un poquito de aquí, un poquito de allá, un poquito del otro lado. Entonces, por ejemplo, hay muy poca gente hoy en día que oiga discos enteros. Oyen una canción de uno, ¿y qué canción oyen? La que está de moda. ¿Y quién la puso de moda? No se sabe muy bien ya, ¿no? ¿Quién dicta ahora mismo que sí, que no? ¿Y qué tipo de calidad tiene? A mí me desespera mucho, lo siento por los que les guste ese tipo de música, me desespera cómo España ha regresado a la maldita canción melódica esta, que básicamente dice todo el rato lo mismo, sin ninguna originalidad, y qué fue de aquel buen rock que se hacía en España, qué fue de aquel buen pop que se hacía en España, y de otras cosas más raras, ¿no? Ese regreso a lo fácil, el fenómeno Operación Triunfo. Se llamaba así, ¿no? Operación Triunfo. Uy, Andy Luca. ¿Cómo se llama? No, que digo, o un Andy Luca con esos ripios vale. espantosos. Bueno. Con el mundo de la literatura está empezando a ocurrir ya. Está empezando a ocurrir. Te pongo un ejemplo. Hace poco sacó, hace un par de años, una cosa así, Manuel Vicent un libro en el que contaba la historia del anterior marido de la duquesa de Alba. Que era un hombre ilustrado, como todo el mundo sabe, le gustaba la poesía y demás, ¿no? Ex-cura. Y la duquesa de Alba, el libro es un libro muy divertido, es un libro muy gracioso, claro, cuenta cosas como que la duquesa de Alba, que le tenía allí como que tenía que ir el hombre robando de lo que tenían para propinas para los mensajeros porque no le daban dinero ni para tabaco al hombre, ¿no? La duquesa de Alba se enfada y publica un artículo en El País diciendo que está enfadada y que la visión que da, que este no tiene ni puta idea y que no sé qué, y que sabrá él y que además es mentira y que él con Jesús Aguirre tenía una relación maravillosa que no tiene nada que ver con eso, no sé qué, no sé cuántas. Al día siguiente ya había un periódico importante, un periódico nacional, que sacaba las 10 cosas del libro de Manuel Vicent que han enfadado a la duquesa.
Y el que leía ese artículo ya pensaba, ah, ya leí el libro de Vicent. Ya sé las 10 cosas que enfadaron a la duquesa de Alba, ya leí el libro de Vicent. No, no. Leer el libro de Vicent es leer el libro de Vicent, es leerlo entero. Y entonces podrás tener tu propio juicio. Primero sobre el libro, segundo sobre Vicent, tercero sobre la vida de la duquesa de Alba y su marido Jesús Aguirre, y cuarto sobre el enfado de la duquesa de Alba. Así lo único que estás haciendo es repetir la opinión que otro te ha atornillado y no es tuya. Yo cuando voy, que voy muchísimo, y además me gusta mucho, es una cosa que me gusta mucho hacer, llevo haciéndola muchísimos años, ahora menos porque hay menos posibles, como dice mi madre, pero me gusta mucho ir a institutos. Ese plan que tiene el instituto, el plan de fomento de la lectura, los niños se leen un libro tuyo, los chavales, y luego tú vas 3 meses después y hablas con ellos. Yo siempre que me llaman a eso, de entrada digo siempre que sí. Luego hay que buscar fechas y eso, todo ese rollo. Pero bueno, al final, si uno quiere ir a una cosa, va. Y si no puede ser en marzo, pues en abril, y si no puede ser en mayo. Pero siempre digo una cosa, oye, la única condición, que se lean el libro, que se compren y se lean el libro las alumnas y los alumnos. Porque si ocurre, como me pasó un par de veces y nunca más, que lo que han hecho es darle 4 fotocopias bajadas de internet, ¿qué fomento de la lectura es ese, ¿no? ¿Qué fomento de la lectura consiste en explicarle a los alumnos de entrada que no se compren un libro ni muertos? No, no, te doy aquí, te bajo de internet 4 poemas o te fotocopio una novela. Y digo, no, pero no es, como tú comprenderás, a mí no me va a sacar de pobre vender 20 libros en un instituto. Eso es obvio. No es por eso, es primero por no engañar al Ministerio, porque oye, el Ministerio de Cultura te lleva, te paga el billete, y si lo que quieres es fomentar la lectura, a mí solo se me ocurre que la lectura se fomente leyendo libros, no leyendo fotocopias o leyendo un fragmento, ¿no? Entonces esto es así exactamente, ¿no? Se está fomentando, que en eso tiene mucha culpa la red con todas sus virtudes, esa cultura del picoteo, que consiste en estar enterado, pero en no saber, en no profundizar, en no entrar hasta el fondo de las cosas y sobre todo en renunciar a aquello que nos distingue de los otros bichos, que no es solamente andar sobre nada más que 2 patas, es también la capacidad de análisis, de discernimiento y de tener una opinión propia sobre las cosas, equivocándote. Te puedes equivocar, pero es tu opinión, evidentemente, ¿no? Ahora lo que hacemos es asumir las opiniones que nos vienen dadas. ¿Por qué? Porque están de moda, porque molan más, porque hacen más gracia, X, pero no. Eso es estar enterado, no es saber. Pasa muchas veces hasta en la propia opinión política. ¿Cuánta gente te das cuenta de que se limitan a repetir consignas? Pero no gente de la calle, gente con la que te encuentras tú en una tertulia de la televisión o de la radio sentada al lado y dices, pero bueno, este tío, y alguna cosa se te ha ocurrido a ti porque solo te estoy oyendo repetir, me da igual de qué signo además, solo te estoy oyendo repetir consignas, tucu, chucu, chucu. Hombre, tener una opinión propia, macho, porque si te pagan por venir a una tertulia, se supone que es porque eres capaz de tener una opinión propia y no repetir al dedillo lo que ya sabíamos todos, porque ya sabíamos que hay gente que sostiene estas cosas, ¿no? Entonces, es que es muy importante. Yo creo que una de las maneras de extender el gusto por la cultura y de extenderse el gusto por la lectura, es decir, no, lee entero, no leas una selección, no sé qué, léete un libro, entérate, cárgate a la regenta y ya verás qué rica estaba. Bueno, y ya brevemente, para terminar, es que no los quiero dejar ir sin que me conteste una cosa. A mí tu novela de ajuste de cuentas me parece muy valiente. Y cuando pues yo soy un gallina, o sea que no sé la cuando verdad. la leí, bueno, para los que no lo hayáis leído, os aconsejo que la leáis. ¿Sabes lo primero que pensé? Digo, no sé cómo alguien en esta provincia puede leer esto sin que se le revuelva, porque es una realidad tan aplastante, pero además, al mismo tiempo, una narración tan porque lo envuelves de muchas cosas, ¿no? Hay un fondo real de una cruda realidad que ha marcado los últimos años, hombre, digo de esta provincia porque aquí además ha sido especialmente Hay mucho cruento paro, el sí, tema, sí. y además, y me parece que podría ser una muy buena medicina para comprender por qué hemos llegado hasta aquí, porque creo que ahí hay muchas claves de por qué hemos llegado hasta aquí. Entonces, en ese límite, sí me gustaría que nos dijera brevemente, para no quitarle tampoco a Anies mucho tiempo. Tú has dicho, bueno, yo me planteé, cuando me planteé escribir una serie de novelas, me planteé que quería mostrar, pero esta novela a mí me parece arriesgada en el sentido de valiente socialmente, y me gustaría saber si tú has pensado en las reacciones que podía, porque claro,
Tú también quieres provocar algo. ¿En qué estabas pensando? Mira, provocar? casi fue una imposición. Está bien, hila bastante bien con lo que hemos dicho ya, acabamos por donde empezamos. La realidad es muy mala novelista, suele decirse. Y es verdad que aquel que se limita a convertir la realidad en un libro, si pretende que el libro sea ficción, pues suele caerse, no suele mantenerse en pie. Pero claro, cuando yo establecí el carácter, como decía antes, del personaje, Juan Urbano, ¿qué es? Bueno, Juan Urbano es un homenaje a mi maestro Rafael Alberti, naturalmente, ¿no? Es un Juan Panadero. Sabéis que Rafael fue diputado por el Partido Comunista, hizo su campaña en Cádiz a diputado y lo hacía en verso el tío, ¿no? Entonces lo que hacía era que iba por los sitios, por los pueblos y preguntaba, a ver, ¿aquí qué pasa? Decía, no, pues aquí es que nos prometieron ponernos el alumbrado y no lo pusieron. Entonces él hacía lo que él llamaba un poema urgente y en eso era capaz de cualquier cosa, ¿no? Porque él, con tal de conseguir que se entendiera lo que quería que fuese entendido, podía hacer cualquier cosa. Me acuerdo una vez que en un sitio, después de 10 veces, leyó el poema de Miguel Hernández, Vientos del Pueblo, ¿no? Que sabéis que hay un momento que tiene una exhortación, no sé qué dice, murcianos de dinamita, aragoneses de casta, no sé qué, tal. Y de pronto estábamos, no sé dónde, en Tenerife, dice el tío, murcianos de dinamita, aragoneses de casta, tinerfeños de bravío, no sé qué. Y yo a la salida digo, joder, fíjate que te he oído a veces leer ese poema, no me acordaba yo que decía tinerfeño, y dice, no, si él no lo dice, pero yo allá donde voy se lo añado y a la gente le encanta. Entonces el tipo metía tinerfeños, alaveses, es decir, onubenses, lo que hiciera falta con tal de que el poema causase su efecto, ¿no? Yo pensé, si todas las novelas de la serie, digamos que tienen dos planos, ¿no? Uno es el plano del pasado, que es el que investiga el profesor Juan Urbano, otro es el plano del presente, que es su vida sentimental, su vida no sé qué, el momento en el que está. Si él quiere ser Juan Panadero, si él quiere ser Juan Nadie, si él quiere ser alguien que se parezca más a las personas, lo más posible a las personas que van a leer el libro, a las personas normales que van a leer el libro, yo no tengo otro remedio que situarlo en esta crisis. Tengo que hacer una novela sobre esto, porque me parecería una deslealtad que Juan Urbano no fuera también despedido y estuviera fatal y estuviera con esa sensación de que de pronto el suelo que pisaba se ha convertido en el suelo de un barco y se mueve y que todo lo que creía sólido se ha derrumbado y que todo lo que creía estable se tambalea. Es decir, la sensación que tantos, por desgracia, miles de ciudadanos tienen en estos momentos. Tengo que situarlo ahí, pensé, porque me parece que es mi obligación. Para que Juan Urbano de verdad sea lo que quiere ser, tiene que ser. Entonces tiene que ser así. Entonces yo me planteé esa historia y entonces empecé todo lo que os he dicho antes, otra vez el proceso. Y dije, bueno, vale, tenemos esta crisis, estos del PP son un desastre, los del PSOE fueron medio desastre, la crisis es global, lo que tú quieras y tal, pero seguramente hay otras raíces ya, digamos, en cada país, ¿no? Aparte de lo global, aparte de Lehman Brothers y aparte de eso, seguramente cada país tiene sus particularidades. Y yo me hice la pregunta de, para nosotros, ¿dónde empezó esto? Y para mí, la conclusión a la que llegué fue que esto empezó en la famosa España del pelotazo, la España de los años 80, 90, la Beautiful People, aquella España en que los modelos a seguir eran los Marios Condes y demás, tíos guapos, jóvenes, era el nuevo español, bien plantados, orgullosos, brillantes los tíos, lo dejaron todo a oscuras, pero eran muy brillantes, eran números uno de sus promociones en todo, tenían arrogancia, etcétera, 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 ¿no? Eran los modelos a seguir, eran el arquetipo del nuevo español, ese español que ya no tenía nada que ver con el señor bajito que no sabía hablar idiomas y llevaba la boina rosca, era otro español. Era gente nueva, teníamos, y es absolutamente comprensible, viniendo de donde veníamos, las ganas de ser inmediatamente alemanes, de ser inmediatamente suizos y de ser inmediatamente parecidos a los países de nuestro entorno. Nos engañaron un poquito, ¿no? Han pasado unos años, por ejemplo, desde que tenemos moneda única, entonces hemos descubierto que las monedas de los alemanes rodaban hacia abajo y las nuestras ruedan hacia arriba, muy despacito, ¿no? Pero con eso y con todo, creo que aquello fue el momento en el que se estableció este modelo de vida
que nos ha llevado, entre otras cosas, a dejarnos engañar con tanta facilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque nos convencieron que las cosas que teníamos cosas que en realidad nos tenían a nosotros, ¿no? Antes tú decías, no, yo tengo un piso. Y dices, no, macho, el piso te viene a ti. Te equivocaste, ¿no? El maestro Ángel González, cuando los pisos subían, ¿no? Había una conversación que se repetía millones de veces, ¿no? Y, ojo, en mi casa, 15 millones me costó. Pues hasta están vendiendo por 25. Yo te decía, bueno, pues eso no es nada. La mía de la playa, 3 habitaciones, ¿eh? 3 habitaciones, 10 millones. Y están vendiendo las de 2 por 20. Entonces el maestro Ángel González, que era tan listo, siempre decía, sí, pero cuando yo era niño en Oviedo decíamos una cosa que yo creo que explica muy bien la burbuja inmobiliaria, que es, si quieres saber lo que vale un potro, vende el tuyo y cómprate otro. Creo que la crisis inmobiliaria queda explicada de manera ejemplar, sin que haya que añadir ninguna palabra más. Yo llegué a la conclusión de que el plano histórico de la novela tenía que estar situado en ese momento, que tenía que hablar de cosas que yo quería hablar, que era, entre otras, hasta qué punto nosotros mismos tenemos un grado de complicidad en el crimen que han cometido contra nosotros, y convertirlo todo en ¿qué? Yo pensé, bueno, esto tiene que ser una novela negra. Quiero que sea una novela negra, quiero que sea una novela negra de manual, que haya una mujer fatal y media, malos, buenos, una investigación y demás, porque creo que es lo que mejor describe los bajos fondos, ¿no? Las novelas negras. Y hace tiempo que sabemos todos que en España los bajos fondos están en los despachos más altos. Sí, completamente. Bueno, muchísimas gracias, Benjamín. A vosotros. Agradecemos muchísimo el esfuerzo. Muchas gracias. Esfuerzo ninguno. A ver, hacemos un pequeño...